La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Me da mucho gusto que estemos en contacto, que podamos estar compartiendo esta hora todos juntos y podamos aprender un poquito más de los especialistas que vienen aquí con nosotros, como el día de hoy, que está con nosotros la psicóloga Naxeli Rangel Barragán, que el tema que trae me encanta. Porque a veces cuando ya estamos grandes nos hacemos esta pregunta y mucha gente me ha dicho, Gaby, creo que yo desde niño tengo como un trauma emocional o ¿por qué tendré este trauma? ¿Por qué siento yo que todavía me afecta algo que sucedió desde que yo estaba muy chiquitito? Y apenas si me acuerdo, pero oigo que dice mi mamá algo relacionado con eso que apenas recuerdo y me duele todavía mucho, o no puedo ver a cierta persona, o por ejemplo, gente que dice los carros, ¿verdad? Me da mucho miedo subirme a un carro, a una moto, a un caballo. Tiene que ver a lo mejor también, no sé, ahorita Naxeli nos va a decir, con alguna fobia podría ser, pero quédese con nosotros porque hoy nos vamos a dar cuenta qué cosas podrían ocasionar un trauma emocional en nuestros niños. Si usted tiene hijos, quédese con nosotros porque le va a encantar el tema, y si usted ya está grandote, pues dése cuenta qué es lo que está pasando con usted todavía y se puede solucionar. Eso es un hecho. Cualquier cosa que nosotros estemos viviendo se puede solucionar. Recuerden que este programa y todos los que tenemos aquí en Más Cerca de Ti los puede escuchar en YouTube. Me busca como Gaby Machuca, se suscribe a mi canal y ahí nos podemos escuchar las veces que usted quiera, y puede recomendar el tema también a quien usted crea que lo necesite. Ojalá que el tema del día de hoy les guste y sobre todo les ayude. Y también les voy a dar mi página web www.gabymachuca.com.mx. Ahí usted puede encontrar muchos artículos, puede encontrar todos los programas de radio también, puede encontrar los títulos de las conferencias que yo tengo para todos ustedes, mis libros también ahí los puede encontrar, La bendición de tocar fondo, La última vez que fui feliz, y puede pedirlos y se los mandamos hasta donde usted esté. Gracias a mi querido Víctor, que ya lo extrañaba, ya nos extrañábamos, ¿verdad, Víctor? ¿Sabe cuánto tiempo que teníamos que no nos veíamos? Estuvo muy padre aquí con Iris, pero yo decía, ¿y Víctor dónde estará? Pero ya estamos aquí otra vez con él, aquí también compartiendo en el programa. Y ya les quiero presentar a mi invitada. Ella es la psicóloga Naxeli Rangel Barragán. Naxeli, me da muchísimo gusto que estés aquí y este tema me parece muy, muy interesante. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias por la invitación. Oye, Naxeli, pues esto de los traumas, ¿cómo te gustaría que empezáramos? ¿Nos vamos directamente o tú di qué traes preparado? Muy bien, bueno, ¿te parece si empezamos por la definición de lo que es un trauma? Sí, muy bien. Bueno, un trauma es un choque o impresión emocional muy intenso, causado por algún hecho o acontecimiento negativo, que puede tardar en superarse. Un trauma es una vivencia que tuvimos en alguna etapa de nuestra vida que nos causó un conflicto. Okay. Algo inesperado pudo haber sido, algo que a lo mejor para los demás no fue traumático, pero para ti sí. Esto también depende de cada persona. Algo muy interesante, nosotros nacemos en una familia y tenemos unos papás, ¿no? Lo interesante de esto es que cuando nosotros platicamos con nuestros hermanos acerca de las vivencias en la familia y en la casa, nos damos cuenta que tuvimos padres distintos. Que tu papá, tu hermano tiene la idea de que tu papá fue de tal o cual manera. Que tú tienes la idea de que fue de otra manera y probablemente tu hermana piense que fue de otra. Oye, sí. ¿Sí? ¿A qué se debe todo esto? A cómo nosotros... cómo vivimos o cómo experimentamos la vida. A lo largo de este proceso, nosotros vivimos con unos papás que van cambiando. Probablemente el
el hermano mayor haya vivido con unos papás a lo mejor más preocupados por el dinero, más sin una estabilidad económica probablemente. El hermano más pequeño, probablemente sus papás ya tengan una estabilidad económica, ya tengan a lo mejor para cubrir de alguna manera cosas que no pudieron hacer con el primero. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a las experiencias, historias de vida y vivencias, así es como nosotros vemos o interpretamos que vivimos la típica frase de cómo nos fue en la feria, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, entonces para lo que a mí puede ser traumático, para alguno de mis hermanos pudiera no serlo. Uh-huh. Bueno, esto pasa en la familia. Lo interesante aquí es cómo descubrir que un niño tiene un trauma o qué pasa. Actualmente, antes se decía, ay, es que mi papá me pegó a lo mejor con la chancla o con el cinturón, uh-huh. o buscaban todas las maneras en cómo les pegaron sus papás, ¿no? Y eso pudiera ser un evento traumático. Sí. Ahorita en la actualidad, pues como estamos en la época en donde ya no le podemos pegar a nuestros niños porque ya es violencia y demás, ya no les pegamos, pero sí utilizamos agresiones verbales. Sí. Estas agresiones pueden llegar a causar un trauma. Comúnmente hablamos de trauma aquel evento que causó o que tuvo una repercusión o un choque emocional en tu persona. Uh-huh. Una de las frases o de las cosas que pudiéramos decir que son más traumáticas, pues son muchas de las frases que utilizan nuestros padres. Por ejemplo, cuando le dicen a un niño, es que tú eres es un que viene acompañado de un adjetivo calificativo, tan tonto es que tú eres, bien menso, y empezamos a utilizar este tipo de palabras que en algún momento pudieran llegar a considerarse como un trauma. Sí, es cierto, fíjate. Dependerá mucho del carácter de cada uno de los hijos para, como tú decías, eso me parece muy interesante, cómo para uno puede no ser traumático eso y decir, mi papá, pues así era, ¿no? Y para otro decir, ay, mi papá, ¿por qué me trató así, no? De esa manera. ¿Tiene que ver también el carácter de cada uno de los hijos? Claro que sí, y la manera en la que fue tratado en la familia. Por lo regular, al mayor pues es al que se le exigen muchas cosas, tienes que cumplir, tienes que ser así, de tal o cual manera, siéntate bien, te están viendo tus hermanos, eres el ejemplo. Uh-huh. Entonces todas estas frases forjan un carácter o una personalidad que se tiene características de acuerdo al número de hijo que eres. También tiene que ver con esto. Ok, entonces así que hay que cuidar esto porque a veces el simple hecho de ser el hermano mayor ya es un trauma, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Porque hay una responsabilidad ahí muy grande, más cuando tú eres el ejemplo para tus hermanos. Tú eres el que vas a ver por ellos cuando nosotros no estemos. En el momento de enfrentar una situación, se para ese hermano mayor y dice, a ver, ¿cuál es el mejor ejemplo que les puedo dar o cómo lo puedo hacer? Sí. Entonces eso ya implica un shock emocional en donde, a ver, me paro a ver si lo que voy a hacer es lo que yo quiero o lo que mis papás les gustaría que fuera, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, de ahí en adelante habrá que ver cómo andamos ahorita nosotros como papás, pues para que esos traumas no se los vayamos a pasar a nuestros hijos. Exacto. Porque podríamos repetir eso, ¿verdad, Naxeli? Sí. Si yo como papá viví un evento, probablemente voy a intentar que mi hijo no pase por eso y me voy a enfocar totalmente hacia evitar eso. Un ejemplo muy sencillo, un papá que sufrió a lo mejor de violencia, uh-huh. Es como yo no voy a aplicar violencia con mi hijo, pero a lo mejor le grito, lo agredo. Sí, bueno, que a fin de cuentas también todas las groserías y las cosas que hicimos pues, son violencia, ¿verdad? Nada más. Efectivamente. No son con la mano ni con la chancla, pero sí con la boca, cómo hacemos daño con las palabras. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Estamos platicando de cosas que podrían ocasionar un trauma emocional en nuestros niños. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos.
Estamos platicando de las cosas que podrían ocasionar un trauma emocional en nuestros niños con mi invitada, la psicóloga Naxeli Rangel Barragán. Y Naxeli, ahorita tú me decías, vamos a hablar de las frases que podrían ocasionar un trauma emocional a nuestros hijos, entre otras cosas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, primero cuando les damos adjetivos calificativos, ¿no? El burro, el tonto. Esto en algún punto de su vida podría afectar bastante. Uh-huh. Obviamente de aquí tiene que ver mucho las personalidades de lo que hablábamos. Sí. Cuando yo le digo a mi hijo también no confío en ti o eres un mentiroso, también es algo que se va quedando en su persona. Hay que tener cuidado con esto. Otra de las frases es no llores, aguántese. Que a lo mejor sufren algún accidente, una caída y demás, y cuando yo le digo aguántese, no llores, como reprime tus sentimientos, no los demuestres, entonces en algún momento va a llorar y probablemente ese llanto pues sea el de todo lo que vivió, ¿no? Otra cosa que también se acostumbra a hacer es le voy a decir a tu mamá cómo te portaste o le voy a decir a tu papá. Uh-huh. Que es lo que hacemos, generar un rencor en alguien que ni siquiera está presente. Sí. ¿Sí? Porque a lo mejor cuando llegue lo va a regañar, lo va a castigar por algo que ya pasó, que ya fue hace 4 horas, y yo sigo generando en mi hijo ese de le voy a decir y pórtate bien y cosas de esas. También cuando le digo que él nunca hace nada o que no es capaz de hacer las cosas adecuadamente, uh-huh, las haces mal, o cuando probablemente ya les había comentado esto. Algo que yo les pregunto a los papás en la terapia es, ¿felicitas a tu hijo de la misma manera en la que lo regañas? Uh-huh. Así de efusivo, así de gritón, así cuando estás contento también se lo haces saber. Desafortunadamente la mayoría de las veces no. Lo regaño agresivamente gritando y lo felicito y le digo, era tu obligación o es tu responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Otra de las frases es deja de molestar o ya cállate o cómo das lata. Uh-huh. Sí. Cuando le digo otra es ¿por qué no eres como tu hermano? O ¿por qué no eres como tu hermana? O siempre el comparativo de uy, fulanito ya hace eso y tú todavía no lo haces. Hacemos comparaciones en nuestros hijos y los niños que los rodean. Aquí tenemos que aprender que cada uno tiene procesos diferentes en la vida y que nuestros hijos tal vez su nivel de aprendizaje es más lento o que también hace cosas de manera más rápida y no lo notamos. Uh-huh. No le reconocemos eso que hace. Sí. Otra cosa que también se utiliza mucho es me vas a matar de un infarto o de un disgusto. La culpa, ¿verdad? Sí, imagínate, Gaby, la responsabilidad que yo le estoy dando a mi hijo. Uh-huh. Cuando le digo me vas a matar. Sí, oye, te llega a pasar algo de pura casualidad y imagínate tu hijo que va a pensar yo fui. Efectivamente. Uh-huh. Comúnmente también cuando se da una separación o un divorcio, los hijos tienen mucha culpa porque en algún momento los papás le dijeron pórtate bien, échale ganas en la escuela, entonces se llega a dar el divorcio, la separación y los hijos, una de las cosas que refieren yendo a terapia es ya me voy a portar bien, ya voy a hacer la tarea, ya voy a ser niño listo, ¿no? Sí, para que mis papás no se divorcien. Efectivamente, considera que ese divorcio o esa separación es su responsabilidad. Sí. Siento que esto es completamente falso. Sí, tienes toda la razón. Y pues imagínate nada más los problemas de los adultos, los niños ni siquiera tienen ni por qué meterse ahí, ni muchas cosas ni saberlas, ¿no? Efectivamente, pero yo ya se las estoy dando a conocer, pero aparte no es suficiente, lo culpo de esto que está pasando. Sí. Y de verdad los niños llegan muy conflictuados a terapia en donde, no, es que ya voy a portarme bien, ya voy a hacer la tarea y de verdad creen que si hacen eso sus padres van a volver. Uh-huh. Y sí, efectivamente al principio empiezan a hacerlo, empiezan a esforzarse, pero ven que no da ningún resultado, entonces empiezan a desesperanzarse. Sí. Y cuando eres adulto lo más curioso es que sigues creyendo eso mismo, ¿verdad? Te portas como un niñito pues todavía lastimado y dices si yo hubiera hecho, luego vienen los hubieras.
Efectivamente. A lo mejor no estaría pasando esto o aquello con mis papás o con la vida o lo que sea. Sí, eso de los hubieras, por lo que mencionas, es muy interesante. Cómo nosotros creemos de adultos que si yo hubiera hecho eso las cosas serían diferentes. Uh-huh. Las cosas pasaron como tenían que pasar. Si tú hubieras hecho algo diferente, probablemente hubiera habido cambios, probablemente no. Uh-huh. Pero seguimos cargando con esa culpa, esa responsabilidad que no nos es funcional para nada. Sí, pero pues eso nos dijeron, ¿verdad? Efectivamente, un aprendizaje. Uh-huh. Otra de las frases que comúnmente se dicen es: si no te portas bien, te va a hacer esto, te va a pasar esto. Algo muy interesante. Cuando los niños, los papás que acostumbran a dormir los niños con los papás, los niños y papás en la misma cama o en la misma recámara. Uh-huh. Aquí la dificultad es cuando quieren pasarlos a su propia recámara. Los pasan y obviamente en vez de darles seguridad, les dan inseguridad. Empieza a haber amenazas de que si te bajas de la cama, te puede pasar esto. Te va a salir el monstruo. Sí, muy interesante. Llega en una ocasión un niño y ya le pregunto, ¿tú dónde duermes? Y demás, ¿no? Estoy hablando de un niño de 5 años. Uh-huh. Y ya me dice, ay, pues duermo en mi cama. Ok, y cuando te levantas al baño o algo, él tenía problemas de enuresis, se hacía pipí en la cama, ¿no? Entonces dice, no me bajo. Y yo, ¿por qué no te bajas? Es que mi mamá me enseñó un video en donde sale un monstruo de debajo de la cama. Y yo me le quedo viendo a la señora, así muy seriamente, y le digo, ¿usted hizo eso? Dice, sí, es que ya me tenía enfadada y no sabía qué hacer con él. Entonces le enseñé un video y santo remedio. Sí, santo remedio, ¿por cuánto tiempo? Oye, santo remedio para que no se baje de la cama, pero ahora se hace pipí por el miedo. Efectivamente. De no quererse bajar ni al baño, imagínate. Así es. Sí. ¿Qué es lo que hacía el niño? Se pasaba de su cama o donde lo llevaban a dormir y se bajaba y se pasaba a la cama de los papás. Y ahora ya no se baja, pero sí se hace pipí en la cama. Entonces, ¿qué es esto? Igual, una impresión emocional. Imagínate tú, a la edad de 5 años, estar viendo un video en donde sale un monstruo que nosotros sabemos que es ficción, pero que el niño no lo sabe y que cree que también va a salir de su cama. Sí, si nosotros andamos viendo las películas de terror y no podemos dormir y ya estamos grandotes. Efectivamente. Entonces, lo que a lo mejor nos puede servir o que nosotros creemos que nos puede servir como para que el niño no se baje, no es otra cosa que mantenerlo amenazado y conflictuado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no se baja de la cama, pero ya tiene unas reacciones secundarias, unos efectos secundarios a esto. Y al rato te trauma porque le pegas porque se hace pipí. Efectivamente. No. ¿Qué más, Naxeli? Sí. Bueno, humillaciones o burlas. Uh-huh. Cuando no logra hacer algo o cuando intentó algo y no lo llevó a cabo o se equivocó y demás, en el momento en que le hacemos una burla o ves, no puedes, o ese tipo de cosas. Uh-huh. Comúnmente he escuchado a papás que le hacen como el eres un tonto. Sí, así, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ahí le estás diciendo que si no lo logra la primera, pues ya no lo va a lograr o que se va a tardar más y ya no cumplió la meta del hijo listo que tú querías. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto es muy impresionante cómo los niños lo pueden llegar a tomar. Algo muy interesante, nosotros como papás les podemos hacer una observación y le podemos decir a lo mejor ideas de cómo lo logre, pero no burlarnos o hacer bullas sobre los fallos que tuvo, porque este fallo que a lo mejor era pequeñito ya se convirtió en algo más grande y que menos lo va a poder hacer, porque lo intenta ya estando desesperado, ya estando llorando. Entonces hay que tener cuidado con esto. Sí, hace tiempo en una casa donde vivíamos hace años, había un vecino unos vecinos que diario el niño salía llorando de la escuela, como yo creo que como que lo llevaban al kinder, salía llorando de su casa y el papá gritándole de cosas, o sea, ay, ¿cómo puede ser posible que diario vas a donde mismo y tienes que estar llorando? Ya me tienes harto y la fregada. Y el niño diario salía llorando de la casa, pero el papá diario salía gritando también
de cosas hacia el niño. Entonces, imagínate ahí qué martirio todos los días. Con la ida al kinder, le va a quedar un trauma, va a decir, la escuela para mí fue horrible. Efectivamente, y como papá, ¿en dónde le estás dando seguridad a tu hijo? Uh-huh. Yo les digo, ¿cómo es posible que se supone que las personas que más los aman, podamos llegar a comportarnos así con ellos? Yo estoy totalmente en contra de la violencia física y de la violencia verbal. Uh-huh. Bueno, de todas las violencias, ¿no? Pero de la física considero que, y de la verbal, son unas de las más difíciles de superar, ¿no? Porque de ahí viene la psicológica, uh-huh, que es aquel trauma que ya marca, que queda durante bastante tiempo. Uh-huh. Oye, o esos papás que dejan, a mí me da mucho coraje, que dejan a los niños solos en la calle y el papá o la mamá va caminando adelante y le dice, ahí te vas a quedar. Yo ya no te voy a esperar. El niño está llorando y lo dejan ahí en la calle y la mamá empieza a caminar y se va adelante y el niño atrás llorando, pero lejos, o sea, ya van lejos, como casi una media cuadra, una cuadra del niño y chiquitos, ¿no? Entonces tú dices, donde al niño se le ocurra correr y se baje la banqueta, o donde alguien se lo robe, o no sé, cualquier cosa. Entonces estás diciéndole al niño que lo vas a abandonar, el niño sí se lo cree. O sea, sí cree que tú como mamá o como papá lo vas a abandonar. Sí, va el niño corriendo a querer alcanzarlo, si más se apuran o caminan más. Ajá. O a mí ahí en el negocio cada rato me dicen, Víctor, Naxeli, me dicen, ay, se lo voy a dejar. Me dicen, ahí se lo dejo, porque está llorando, ahí se lo voy a dejar. Y el niño llora más y ay, más asustado. Sí funciona, porque el niño luego se va con la mamá, pero pues se va con la mamá del miedo. Efectivamente. ¿Verdad? Pues me ven a mí, ¿verdad? ¿Esta mujer qué? ¿Por qué me van a dejar con ella? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de cosas que podrían ocasionar un trauma emocional en los niños. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos platicando de cosas que podrían ocasionar un trauma emocional en los niños con mi invitada, la psicóloga Naxeli Rangel Barragán. Y ahorita estábamos platicando de cómo a veces como papás decimos, o algunos papás dicen, para que se haga fuerte, para que se haga valiente. Lo voy a montar a un caballo aunque les tenga miedo, o lo voy a acercar a, no sé, a una alberca, ¿no? O lo voy a aventar a una alberca para que se haga fuerte y se enseña a nadar solo, ¿no? Sí. Imagínate. No a todos les funciona. No. Y a los que les funciona platicábamos que es una manera, ahora sí que de sobrevivir, ¿no? Ante esas situaciones es cuestión de supervivencia. Te avientan una alberca, pues tienes que salir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y esto obviamente te deja algún tipo de lesión emocional. Claro que sí. Hasta antes de los 11 años, cualquier situación que nosotros vivimos, todavía como niños somos capaces de lidiar este evento traumático. ¿sí? Hasta antes de los 11 Hasta años. antes de los 11 años. ¿Por qué? Porque nos adaptamos o nos acostumbramos a vivir en ese tipo de situación. Uh-huh. ¿Sí? Después de los 11 años nuestros esquemas cognitivos ya están más formados, ya tenemos ideas y podemos ser más racionales, ya podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Uh-huh. ¿Sí? Les voy a platicar una historia que probablemente ya conozcan. Esta es como una ¿cómo le podemos decir así? Con moraleja un poquito interesante. Okay. ¿Sí? Bueno, esta es la historia de un pequeño elefantito, que pues ya no, él era feliz, vivía en la selva y demás, de un lado a otro, era feliz este elefantito. Bueno, pues imagínense que llegan los cazadores, entonces lo atrapan, obviamente él se jalonea, intenta zafarse y no lo logra, ¿no? Grita y demás y no logra escaparse. Pues esos cazadores van y lo venden a un circo. En este circo, pues lo primero que hacen al llegar, pues es ponerle una cadena muy pesada en su pie.
Le ponen esa cadena con una pequeña estaca de madera y al piso. Aquí pesaba más la cadena que incluso la estaca, ¿no? Entonces este elefantito recién llegado a este lugar, al circo, pues se jalonea, grita, llora, intenta zafarse de eso que le está pasando. Pues después de muchos intentos, este elefantito empieza a crecer. Lo intentó muchas veces, intentó zafarse y pues decidió quedarse en ese lugar. ¿Sí? Este elefantito sigue creciendo, 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 al punto en donde esa pesada cadena se convierte en algo muy ligero. Esa estaca pues ya la pudiera sacar fácilmente porque ya es un elefantote muy muy grande, pero no logra zafarse de aquí. Pudiéramos decir, ¿por qué no lo intenta? ¿Por qué no logra escaparse si ya la cadena le quedó pequeña y a esa estaca no lo detiene mucho? Bueno, ¿a qué voy con esto? Él ya lo intentó mucho cuando era niño, no lo logró. Entonces, como él ya lo intentó, se desesperanzó. ¿Sí? Ya por eso él cree que no lo va a lograr, porque ya lo intentó gran parte de su vida. Se jaló, intentó zafarse, gritó para que alguien fuera a sacarlo de ahí, pero no pudo. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros vivimos un evento traumático, nos quedamos con eso. Es como si estuviéramos, obviamente nos pasó, lloramos, gritamos como ese elefantito, intentamos salir de ahí, no lo pudimos hacer, entonces nos desesperanzamos. Y a pesar de que ahorita somos personas con una capacidad diferente, somos adultos, ya no somos aquellos niños, seguimos viviendo con ese trauma y ese evento del pasado. ¿Sí? Ahorita ya soy un adulto, ya puedo hablar, ya puedo expresar lo que siento, pero sigo teniendo el mismo temor de cuando era un niño. Fíjate nada más, sí es cierto. ¿Y eso se puede solucionar siendo adultos? Sí. Obviamente lleva un proceso terapéutico en donde con las herramientas que tienes y que has adquirido como adulto, de alguna manera simbólica enfrentas aquella situación del pasado. Uh-huh. Me preguntan aquí, Naxeli, que si es traumático, por ejemplo, dice, hola, buen día, cuando a una niña de 4 años se le pide que ayude en algo de acuerdo a su edad y se pone difícil, ¿es sano decirle, está bien, pero si no lo haces, entonces no vamos a ir al parque o a hacer algo que ella quiera? Esto no perjudica porque yo lo he hecho, pero a veces me suena como amenaza o chantaje y digo, al rato lo puede ver normal y otros niños también manejarla así. Si no haces eso, entonces ya no juego contigo, o ya no te presto esto, y así acceder a hacer cosas que ella no desee, ya que mi hija es muy noble, gracias. Efectivamente. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tu hija? A ser manipulada emocionalmente. A ceder bajo amenazas o bajo presión. Motívala a hacerlo, que sea algo divertido, a lo mejor recoger su cuarto, hagan una competencia, quién lo hace primero, tú, yo, nos ponemos, yo junté esto, tú esto. Hay que motivarlos, no hay que obligarlos. ¿Se puede? Claro que se puede. Uh-huh. Busca la motivación adecuada para tu hija, probablemente que sea un juego, una convivencia. Sí, pero no una amenaza. No, ¿verdad? una amenaza, efectivamente. Igual vamos con lo mismo. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Uh-huh. Lo que les decía hace un ratito, que así se ama, que así se quiere, que así se logran las cosas. Así es. ¿Sí? Bueno, una de las señales en las que podemos detectar que se está viviendo algún trauma o una experiencia traumática, esto puede pasar por un desastre natural, un accidente, un abuso, una violación, amenazas también de los otros. Comúnmente les dicen a los niños, te voy a decir un secreto, pero no digas. Es muy recomendable que los secretos no existan entre niños pequeños, que ellos te puedan comentar qué es lo que pasa o quién le dijo qué cosa, no como un secreto. Uh-huh. ¿Sí? También cuando los padres han sufrido el famoso estrés postraumático, un evento o un suceso, obviamente pueden llegar a repercutir en los niños. Me ha tocado atender a hijos de
padres que vienen de un secuestro, de cosas tan graves como un secuestro, en donde obviamente los niños están muy desesperados. ¿Por qué? Porque el papá no los deja salir, porque el papá obviamente por todo lo que vivió, por este evento tan traumático, a los niños les pone muchas barreras. No puedes comprar eso, o no puedes tener eso, pero es que todos mis compañeros tienen, ¿por qué yo no? No, tú no. ¿Sí? Igual los tienen muy encerrados, ese tipo de eventos, por lo que sufrió el padre y ellos también. Otra de las cosas, los niños se enfadan muy fácilmente, muy intolerantes también. Empiezan a tener algún tipo de regresión, a hacerse pipí en la cama, a morderse las uñas, chuparse el dedo. Cosas que hacían a lo mejor cuando eran bebés, las empiezan a hacer. Se portan mal, empiezan a tener síntomas de enfermedades, de repente de, no, hoy amanecí mal, o no voy a ir a la escuela, o me duele la cabeza, o empiezan a inventarse cosas. ¿Sí? Se tienen malestares por algún tipo de pérdida, que no sea incluso muy significativa. Un juguete que a lo mejor tenían, no habían dejado por ahí, que no lo encuentran, su malestar o su enojo es muy grave. Patear, morder, escupir, ese tipo de cuestiones. Pasan de la tranquilidad y la obediencia a todo lo contrario. Niños intranquilos, niños molestos. Rebeldes tal vez. Sí. Y tímidos, antes a lo mejor platicaban contigo, te decían algo, después ya no. Sí. Tienen igual miedo a muchas cosas, principalmente a la noche. Quieren dormir con la luz prendida, con la televisión prendida. Si nosotros adaptamos a nuestros hijos a dormir en un ambiente, así es como van a dormir, y hay que tener cuidado con esto. Incluso tengo pacientes de adultos que no pueden dormir con el televisor apagado, porque esto les causa un conflicto. Entonces imagínate los traumas que traigan de la infancia para que tengan que dormir con la televisión encendida. Como una compañía, ¿no? Una compañía. Yo les digo, ¿qué te dicen tus pensamientos? ¿Por qué no los quieres oír? ¿Sí? Ándale, de veras. Hay otra en donde llaman a el no poder dormir, o al insomnio, la esquizofrenia nocturna, porque lo que piensas pues no es nada coherente. Sí, nada más puras vueltas y vueltas a cosas de un lado y de otro, pero no hay nada realmente enfocado. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Ojalá que se esté identificando para que pueda usted hacer algo. Cosas que podrían ocasionar un trauma emocional en los niños. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Quiero mandar un saludo al señor José, que nos habló de Tuxpan ahorita, y también a su esposa Karina. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Les voy a dar el teléfono de mi invitada, la psicóloga Naxeli Rangel Barragán, porque mucha gente me está preguntando, oye, pero pues si ya está grande mi esposa o mi esposo y todavía no puede dormir con la luz apagada, todavía tiene que dormir con la tele prendida, ¿por qué pasa esto? Pues hay solución, pero hay que acudir a la terapia como el psicólogo o la psicóloga les diga, que en este caso es Naxeli. 311-112-5392 es el teléfono de Naxeli, su celular. 311-112-5392. Y también su dirección es Caoba número 14, Cerrada con Ceiba, en la colonia Versalles. Acuérdese su teléfono de Naxeli Rangel Barragán, ella es psicóloga. 311-112-5392. Y también aquí hay otro número que ella nos pasa, 311-213-0280. Entonces apúntelo, puede mandarle WhatsApp, puede hablarle ahorita terminando el programa para que ella le pueda contestar con muchísimo gusto. Y acuérdese que ella es una profesional y siempre hay algo que hacer.
Naxeli, la pregunta de la mayoría de la gente: ya estoy grande, ¿no le da vergüenza estar tan grande y todavía tener esos miedos, eso de la tele prendida, de la luz prendida? Hay gente que no se lo explica, se sienten hasta culpables, se sienten mal y las otras personas no los entienden. Aquí no, todavía imagínate echarle más leña al fuego sintiéndose así. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, bueno, esto tiene que ver con la seguridad. Uh-huh. Tus hijos pueden vivir cualquier evento o tú como adulto puedes vivir cualquier evento. Uh-huh. La manera en cómo se ha tratado o las repercusiones que tengan más allá es si ellos lo van a ver como traumático o no. Okay. ¿Sí? Cuando te pasa un suceso o un evento traumático, una de las cosas que primero notas o haces es que los niños empiezan a perder la confianza en los adultos. Se empiezan a decir que pues si él que es adulto no puede hacer nada para ayudarme, entonces ¿cómo lo voy a poder hacer yo de niño? Uh-huh. No quieren que sus padres se alejen, se van a dormir con ellos, si no con ellos ahí en un tendidito debajo, no quieren que los suelten de la mano, no quieren ir a la escuela por esto que les pasó, se sienten culpables y avergonzados, tristes con los demás, empiezan a tener miedos que antes no tenían, como a la lluvia, a los truenos, siento que antes no los tenían. ¿Cómo se crea un trauma o un evento? De acuerdo a la atención que se le preste y que esto se haga más grande. Un ejemplo muy sencillo, es un relámpago y un trueno y se oye muy fuerte, la luz destellante y demás, y el niño reacciona o tiene una reacción a lo mejor de brincar del miedo, una reacción física. Y si yo voy y le digo, ay, tranquilo, no tengas miedo, o que esto lo único que voy a hacer es que esto se agrave más. Entonces voy a ir cerquita de él, me pongo junto a él y le doy seguridad, uh-huh, sin tener que mencionar el suceso o el evento que ya pasó. O sea, no sé si sea así, Naxeli, pero fíjate que a mí me funcionó con mi hija, que cuando había una tormenta, yo le explicaba, hija, no es nada malo, es parte de la naturaleza, así como ves que sale el sol, así también hay truenos, así tiene que llover, si no lloviera, pues no crecerían las plantas, las vacas no podrían comer plantas, y así. Entonces les decía yo, ¿qué te parece si esperamos el siguiente trueno y gritamos así como que estamos muy contentas, como si vamos en una montaña rusa? Y ya al rato como que decía, que venga otro, mamá, que venga otro, para gritar. Entonces a mí me funcionó de esa manera, o sea, viéndolo claro, de una forma pues más como un juego. Sí, de hecho esa técnica se llama racionalización. Un evento al que le buscas una explicación, porque comúnmente pudiéramos decir, ay, qué miedo y un fantasma y no sé, pero esas son cosas que no están o que no son reales. Entonces lo conveniente es eso, racionalizarlo. Sí. Saber que las nubes chocan, que por eso se oye el sonido y demás, que es excelente la técnica esa. Fíjate, me salió sin querer. Sí. Oye, Naxeli, pero a mí me preocupan ahorita los adultos que han estado hablando, porque se sienten como molestos con sus parejas o con sus hijos ya grandes, porque dicen, pues, ¿pero por qué? Si ya están grandes, ¿verdad? ¿Cómo hacer ver que pues sigue siendo ese niño que no ha sanado ese trauma? Así es. Bueno, aquí primero mucha paciencia y mucha tolerancia. Sí. Cada quien tiene sus propios procesos personales. Yo no voy a obligar a nadie a que deje de hacer eso o a que ya está grande porque lo sigue haciendo, no. Comúnmente nosotros vivimos procesos a lo largo de nuestra vida. A eso le pudiéramos llamar crisis de la edad. A lo largo de nuestra vida vivimos cosas que nos pudieran causar un conflicto. Aquí lo adecuado sería vivirlo de mejor manera. Una de las crisis de la edad sería cuando pasas de ser un niño a ser un adolescente. A ver, tengo que medir cierta altura para poder subirme a este juego. Si sobrepaso la altura ya no puedo pasar. Pues resulta que ya sobrepaso la altura de niño.
pero que tampoco me puedo subir a los juegos de adultos porque es mayor de 18 años. Entonces, ¿en dónde estoy o qué soy? Esto también pasa después de los 40 años. Cuando viene el proceso, en las mujeres, pues el proceso de menopausia, el climaterio y demás. Entonces empezamos cambios hormonales, situaciones personales que vamos a vivir y que son parte de nuestra maduración como seres humanos. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucha tolerancia y saber que cada uno tiene un proceso diferente. Obviamente apoyar dando seguridad. Si yo te grito y te digo, pero ¿por qué? Apaga la luz o apaga la tele. Lo único que voy a hacer es que este evento se convierta en algo más traumático. Que a lo mejor tu proceso físico, fisiológico, biológico lleva su proceso y yo te quiero obligar a que sea más rápido. Entonces ser muy tolerantes en esto. Sí, y ya así de plano pues, trae muchos problemas, hay que buscar ayuda porque quien más está sufriendo es esa persona que no puede superar ese trauma. Así es. Hay gente grande que todavía le tiene mucho miedo a las tormentas. Ahora que cayeron las primeras tormentas en días pasados, pues mucha gente escucha comentar, ay, qué miedo, los truenos, gente ya grande, señoras, ¿verdad? Como yo, que decían, qué miedo las tormentas, qué horror, y los truenos, y no, qué feo, yo no puedo soportar. Bueno, pues habrá que trabajar en eso para que podamos ser conscientes de que es una tormenta, ¿verdad? Así es, que es un proceso natural. Y que pues no va a pasar nada más hay que tapar las goteras para que no se nos mojen los colchones ni se nos moje nada, y pues ver que cada año llueve y que esta es la temporada de lluvias y pues así es, ¿verdad? No vamos a poder hacer nada contra eso. Así es. Y que pues que tenemos que dormir en la noche y que le tenemos que apagar a la luz y que necesitamos dormir con la luz apagada para que nuestro cerebro descanse. O sea, como decía Naxeli, racionalizar que todas las cosas son parte de algo que tenemos que vivir y pues que hay que vivirlas así. Así es. Y aprender a estar tranquilos y a respetar los tiempos de los demás. No quererlos llevar a prisa, porque muchos de estos traumas de la infancia es porque se viven cosas para los que no estamos preparados. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Entonces ya se fijó cómo está viviendo con sus hijos. No haga usted lo mismo que a lo mejor sus papás sin querer le hicieron a usted pensando que era lo mejor. Pues no lo haga con sus hijos. Mejor hay que entenderlos, hay que hablarles claramente. Si les sirve ese ejemplo de la tormenta, pues póngales a ver la tormenta como algo bonito. Trate de que cuenten las gotitas de la lluvia siempre y cuando no sea muy peligroso que les vaya a caer un rayo por ahí, pero buscando la manera de ver las cosas bonitas. El otro día se metió un sapo también ahí a la cochera, un sapo grandote. Entonces, si usted le dice a su hijo, ¡ay, qué horror, un sapo, qué cosa tan horrible!, pues le va a tener miedo a los sapos toda su vida. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces, lo más fácil es racionalizarlo y explicar lo que es sin agrandarlo y hacerlo como algo peligroso o dañino. Muchísimas gracias, Naxeli, por haber Gracias, estado aquí. Gaby. Qué buen tema. Ojalá que nos sirva mucho a todos para mejorar esas cosas que todavía podemos mejorar en nuestros niños y también en nosotros que ya somos adultos sin sentirnos culpables. Gracias, mi querido Víctor, por apoyarnos aquí en el programa y sobre todo gracias a todos ustedes por sus mensajes y por sus llamadas. Les mando un gran beso. Hasta mañana. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.